Ahí está. Entonces, pues muy buenos días para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos por esta vía. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, ¿verdad? Que sus familias estén muy bien también, ¿oyeron? Profe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jacqueline? Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con esta clase número 4. Aquí en la pantalla, pues yo les tengo la clase número 1, pero es para que retomemos un poquito los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Y que como ya se les mencionaba desde la semana pasada, pues el día 28 van a iniciar esta primera parte de los exámenes, ¿verdad? La primera parte van a ser las primeras 4 clases y la segunda parte de los exámenes serán pues las otras 4 clases que veremos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tener esta clase número 4, pero quiero que veamos antes de comenzar y recordemos esta parte de qué es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Recuérdense que la primera clase vimos nosotros este tema o la primera parte pues del cuerpo humano, ¿verdad? Y veíamos pues cómo está organizado por las regiones, cuántas regiones tienen, la diferencia entre un aparato y sistema, la organización, ¿verdad? Cómo está organizado el cuerpo humano y veíamos algunos ejemplos de sistemas, ¿verdad? Para este momento y especialmente pues también les pido, recuerden la diferencia entre un tendón, un ligamento y un cartílago, por ejemplo, ¿verdad? Decíamos que los tendones unen hueso con músculo, ¿verdad? Mientras que los ligamentos unen huesos entre sí, como lo vemos aquí en la imagen, y los cartílagos, decíamos, pues son expresiones, son formas de las cuales se protege un hueso con el otro respecto al roce que se puede generar uno con el otro, ¿verdad? Eso era la clase número 1. La clase número 2, si ustedes, perdón, ahí está. La clase número 2, si ustedes recuerdan, pues vimos la segunda parte del cuerpo humano, ¿verdad? Y hablábamos sobre algunos sistemas en particular y sus funciones, ¿verdad? También veíamos algunos aparatos y les decía yo pues que la situación del aparato reproductor, pues esa sí la vamos a dejar para una clase especial que va a quedar para después de la primera parte de los exámenes, ¿oyeron? Eh, Permítame que aquí se me fue la pantalla de las demás clases. Perdón, ahí está. Ahí está, perdón. ¿Miran ahí la clase 3? Disculpen. Sí, profe. Gracias. La clase 3, que era la de la semana pasada, pues veíamos este tema, ¿verdad? De la estructura y clasificación de las plantas y veíamos básicamente cómo se pueden clasificar en base a tres tipos, ¿verdad? A su tamaño, a su reproducción o al tipo de duración, ¿verdad? Decíamos, en base al tamaño, tenemos hierbas, matas, arbustos y árboles, ¿verdad? Recuerden que las hierbas, decíamos, su principal característica, como nos dice aquí, que su tallo es blando y su duración es corta, ¿verdad? La característica de la mata, decíamos que su altura pues no llega a superar el metro de longitud. Los arbustos pues sí son más grandes que un metro, ¿verdad? Y por lo tanto pues también se ramifican directamente desde su base y mientras pues que los árboles, decíamos, su caracteriza o su característica principal, mejor dicho, se van a caracterizar porque su tronco es leñoso, ¿verdad? Y son las plantas pues más longevas, eso quiere decir pues que viven mayor tiempo, ¿verdad? También respecto a su duración, decíamos, hay tres tipos, las plantas perennes, las bianuales o las anuales, ¿verdad? Las perennes son las que todo el tiempo están brindando fruto, las bianuales solamente 2 veces al año y las anuales pues una vez al año únicamente, ¿verdad? Y nos habíamos quedado pendientes con esta parte que es lo que veremos el día de hoy. Ya habíamos hablado un poquito acerca de las clases de plantas según su reproducción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos dos tipos de la reproducción sexual y asexual y sus características, ¿verdad? Bueno, entonces para que no toquemos eso de nuevo, pues comencemos con la clase del día de hoy. Vamos a ver esta clase número 4, como les digo, y el tema pues del día de hoy es la reproducción de las plantas. Tal vez en algunas ocasiones hemos escuchado algunos aspectos de cómo se reproducen las plantas, pero hoy lo vamos a ver un poco más detallado y sobre todo para que veamos cómo es que algunos científicos han utilizado estos métodos para poder estudiar, por ejemplo, situaciones como la herencia que se pueden dar de un individuo a otro, ¿verdad? Entonces, así es como se han dado muchos estudios, sobre todo pues de la genética, que es la base de lo que hoy en día se conoce respecto a estos temas, ¿verdad? Entonces, se ha logrado experimentar a través de las plantas, ¿sí? Entonces, veremos este tema, reproducción de las plantas. Como decíamos, pues, siguiendo la clasificación de las plantas, si nos vamos al tipo de reproducción que puede existir, pues tenemos que, como bien nos dice aquí,
Clases de plantas según su tipo de reproducción, ¿verdad? Ya decíamos que hay dos tipos, la sexual y la asexual. Si se recuerdan, desde la unidad pasada decíamos que una reproducción sexual involucra dos miembros parentales, ¿verdad? O parenterales, ¿sí? El padre y la madre. Mientras que una sola reproducción o la reproducción asexual involucra a un solo miembro, ¿verdad? Ya sea el macho o la hembra, ¿verdad? En el caso de los animales, ¿sí? Entonces, esto es un poco similar. Nos dice, para comenzar, quiero que quede muy claro, quiero que les quede bien claro, por favor, que el órgano reproductor en las plantas son las flores, ¿sí? El órgano reproductor de una planta es su flor. Vamos a ver que existen algunas plantas que tienen algunas flores mucho más características, otras se van a diferenciar en algún aspecto, pero básicamente su flor va a ser el órgano reproductor, ¿sí? Bueno. O en otros casos, pues es que se les llama también las rosas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues la flor es el órgano reproductor de las plantas. ¿Estamos? Entonces nos dice, dependiendo si cuentan o no con la flor, la clasificación de las plantas se da en dos grandes grupos, ¿verdad? Las plantas que tienen flor, por lo tanto, como ya dijimos, si la flor es el órgano reproductor sexual, entonces las plantas que tienen flor van a tener una reproducción de tipo sexual, ¿verdad? Y se reproducen por semillas. La semilla es como que cuando nosotros hablábamos del ser humano decíamos, se une el gameto masculino con el gameto femenino, se unen y van a formar el cigoto. ¿Sí? Si se recuerdan, hablábamos de eso en la unidad pasada y decíamos, se une el espermatozoide con un lóbulo y forma un cigoto, ¿verdad? Y a través del cigoto pues se va generando el embrión y posteriormente es un feto, ¿verdad? Y ya se reproduce. Hagamos de cuenta que la semilla es como el embrión, ¿verdad? La semilla es la forma, como bien nos dice aquí, se reproducen por semillas porque la semilla va a ser el nuevo ser de esa planta, ¿verdad? Así como nosotros, cuando nosotros sembramos la semilla, pues para que se reproduzca una nueva planta, de igual forma es esto, ¿verdad? Mientras que las plantas que no tienen flor tienen una reproducción de tipo asexual. Esto quiere decir que se reproducen por una manera en la cual no necesitan el gameto masculino con el femenino, ¿sí? Estas plantas se reproducen por esporas. Ya veremos ahorita un poquito más adelante qué son las esporas, pero si se recuerdan cuando veíamos los reinos de la naturaleza, que ya decíamos, pues ya incluso ya no son cinco, en algunos casos pues tampoco se considera que sean cuatro, incluso algunos dicen que sean siete reinos, ¿verdad? Pero si se recuerdan, a ver, ¿quién se recuerda de qué o a qué especies pertenece el reino fungi? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que quiera activar su micrófono y que me diga? Ah, nadie se recuerda. ¿Cómo no se recuerdan? Bueno, el reino fungi, si ustedes no se recuerdan, pertenece al reino de los hongos, decíamos. Y los hongos son tipos de seres vivos que se reproducen a través de esporas también, ¿sí? Ya veremos ahorita un poquito más adelante qué son estas cuestiones de las esporas, ¿verdad? Entonces quiero que veamos este mapita que nosotros tenemos acá. Tenemos las plantas, como ya decíamos, con flores y las sin flores. Dentro de las que tienen flores tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas son las que no van a generar un fruto, ¿verdad? Esa va a ser su diferencia entre gimnospermas y angiospermas. Ambas van a tener flor, pero las gimnospermas no tienen fruto, mientras que las angiospermas sí tienen fruto, ¿verdad? No sé si les queda clara esta parte, pero ahorita la vamos a aclarar un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, centrémonos ahora, como bien nos dice aquí, en plantas con flores, ¿verdad? Como ya decíamos, si tiene flor, su reproducción es de tipo sexual, ¿verdad? Entonces a las plantas que tienen flores, como bien nos dice aquí, pues se les conoce como plantas superiores. A ver, ¿quién me dice qué árbol es este que está acá? A ver, alguien que lo reconozca. Este árbol que está en la imagen más grande. ¿Qué es? ¿Es un pino? Es un No, pino, ¿verdad? Es un pino. Yo creo que todos hemos visto pinos alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Y este otro que tenemos acá, qué es? ¿O qué se imaginan ustedes que es? Es un naranjal. Es un naranjal, ¿verdad? Gracias. ¿Qué diferencia encontramos entre un pino y un naranjal? Por ejemplo, el naranjal vemos que pues nos da un fruto, ¿verdad? Mientras que el pino pues no genera un fruto como tal, como el naranjal, ¿verdad? Entonces vemos aquí ya una diferencia importante entre estos dos tipos
de plantas que nosotros podemos encontrar en cualquier parte que nosotros vayamos, ¿verdad? Entonces, el naranjal es un tipo de planta angiosperma. ¿Por qué? Porque es una planta que también tiene flor y también tiene fruto, ¿verdad? Entonces, el naranjal es un tipo de planta angiosperma, ¿sí? Tiene flor y tiene fruto. Mientras que la gimnosperma, como el pino, vemos que solamente tiene flor, pero no tiene un fruto en particular. Pero algunos podrán decir, ah, pero sí tiene semillas. Sí, sí tiene semillas, pero no las da adentro de un fruto, ¿verdad? Como decirles el caso de un naranjal, el caso de un limón, de una papaya, de una sandía, melón, pepino, etcétera, ¿verdad? Realmente vemos que hay una gran variedad de plantas que generan sus semillas dentro de un fruto, ¿sí? Entonces aquí quiero comentarles un dato importante, ¿verdad? Hagamos como que la comparación de que el fruto, imagínense usted cuando se come una naranja, es como que tal vez la comparación no es la ideal, ¿verdad? Pero si se recuerdan, el espermatozoide se unía con el óvulo, ¿verdad? Y creaban una como cuevita, una como bolita, ¿verdad? Entonces, similar es esto. Eso es el fruto, eso es el fruto. Lo que nosotros nos comemos es el óvulo fecundado de la planta, ¿verdad? Entonces, para que, como les digo, realmente es una comparación un tanto, pues, no tan agradable en algunos casos, pero realmente, pues, ya es parte de nosotros, ¿verdad? Es algo muy natural que nosotros nos comamos las frutas, ¿sí? Pero realmente la fruta, si ustedes se dan cuenta, muchas frutas como la sandía, la naranja, el limón, melón, etcétera, la uva, por ejemplo, ¿verdad? Es un claro ejemplo muy importante. Trae su semilla adentro del fruto, ¿verdad? Entonces, este fruto lo que hace es cumplir esa función como de bolsita que cumplía en el espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la fruta es el óvulo fecundado de la planta, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos comemos, ¿verdad? Y que es tan sabroso para nosotros, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, las angiospermas, nos dice, pues ya para recalcar un poquito lo que hemos venido hablando, nos dice las angiospermas son plantas que sí tienen verdadera raíz, tienen tallo, tienen hojas, tienen frutos perdón, tienen flores y fruto, ¿verdad? Que es lo más importante, es lo que las va a diferenciar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar la angiosperma de la gimnosperma, la presencia del fruto o no, ¿verdad? Como ya decíamos, angiosperma sí tiene fruto, gimnosperma no tiene fruto. Veamos las angiospermas, nos dice, estas se reproducen por semillas que se encuentran en el interior del fruto, ¿verdad? Como ya decíamos, si tiene el fruto, pues lo más probable es que lo tenga dentro del fruto. Algunos podrán decir, por ejemplo, el marañón, ¿verdad? El marañón, a ver, ¿alguien ha visto cómo tiene la semilla el marañón? ¿Cómo la tiene? Como forma de mango, así como grande. Ajá, pero ¿dónde está la semilla? Adentro de él, de como un cascarón. ¿Segura? Sí. Así por fuera. Está por fuerita, ¿verdad? Está un Ajá. poquito como que en el tallo, ¿verdad? El fruto. Entonces, pero sigue siendo un tipo de planta angiosperma, ¿verdad? Porque al final decíamos, pues da un fruto, sí, da el fruto, ¿verdad? Aunque en el caso del marañón, pues su semilla está afuera, pero sí tiene un fruto como tal, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, las angiospermas, estas se reproducen, gracias Jacqueline por su participación, estas se reproducen por semillas que se encuentran en el interior de un fruto, ¿verdad? No siempre se va a cumplir como en el caso del marañón, ¿verdad? Pero por lo general, pues su semilla va a estar dentro de un fruto. Las gimnospermas, aquí les voy a dar un tip, ¿verdad? Para que ustedes tal vez se recuerden, que a mí me ha servido, ¿verdad? A través de la vida, para recordarme cuál es la diferencia entre una angiosperma y una gimnosperma. Hagan de cuenta, o yo lo que hago de cuenta es, gimnosperma es como gimnosperma, ¿sí? Entonces, sin fruto, ¿verdad? Entonces, así es como yo lo relaciono para que no se me confunda, ¿verdad? Gimnosperma, gimnosperma, como decir sin fruto, ¿verdad? Entonces, una va a tener fruto, la otra no tiene fruto. La gimnosperma no tiene fruto, sin embargo, sí tiene flor, y la angiosperma, que también tiene flor y sí tiene fruto, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo podamos diferenciar. Las gimnospermas nos dice, pues como ya decíamos, pues también tienen una verdadera raíz, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores, pero no tienen fruto, ¿verdad? Y como ya les ponía aquí el ejemplo yo de un pinito, ¿verdad? Vemos los pinos, pues el pino tiene una verdadera raíz, es un árbol, ¿verdad? Es una planta longeva, tiene un tronco que es leñoso, ¿verdad? Tiene hojas
tiene algunas pequeñas flores, pero su característica es que no cuentan con fruto, ¿verdad? A pesar de que sí tiene semilla, ¿verdad? Sus flores, como bien nos dice aquí, pues en el caso de las gimnospermas, sus flores producen semillas, pero estas no se encuentran encerradas dentro de un fruto. Por lo general se encuentran desnudas en el interior de un cono o, por ejemplo, en el caso de una piña, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos visto comúnmente con este tipo de plantas, ¿verdad? Con el pino, con el ciprés y otras situaciones, ¿verdad? Vemos que son como tipo piñas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien le queda alguna duda? La diferencia entre plantas gimnospermas y angiospermas, que me diga ahorita para resolverle su duda. Perfecto. Entonces recuérdense, estas dos clasificaciones pertenecen a la clasificación de reproducción de tipo sexual, ¿verdad? Porque tienen flor, ¿sí? Cuando vamos a las plantas sin flores, como ya decíamos, tienen un tipo de reproducción asexual. Entonces decimos, si no tiene flor, entonces ¿cómo se va a reproducir? Bueno, entonces ya decíamos, si no tiene flor, ella solita va a generar esta situación de su reproducción, ¿verdad? Porque no tiene, ya veremos más adelante por qué es que la flor es el órgano reproductor. Pero como nos dice aquí, pues las plantas sin flores que tienen su reproducción asexual son las plantas más primitivas como son los musgos y los helechos. Por ejemplo, hemos visto nosotros estas formas como de helechos que salen algunas veces a las orillas de los pozos, de algunos drenajes o de donde hay agua estancada, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, estos helechos, ¿sí? Entonces veamos lo que nos menciona aquí. Estas plantas pues son las más primitivas, dependen del agua, ¿verdad? Como ya decíamos, nacen principalmente donde hay mucha agua. Y cuando nosotros les damos vuelta a estas plantas o por ejemplo una cola de quetzal, ¿verdad? Vemos que tiene como estos pequeños puntitos, ¿verdad? Estos son soros con esporangios, como bien nos dice aquí. Ya veremos un poquito más adelante de qué es. Nos dice, son plantas primitivas que pues van a depender del agua. Se sujetan al suelo utilizando unos filamentos llamados rizoides, así como nosotros lo vemos acá, ¿verdad? Como les digo, hemos visto que estas plantas salen en las orillas de los pozos, algunas veces donde hay agua estancada, alrededor de una pila, por ejemplo, salen a veces, ¿verdad? Y pues se van a agarrar del suelo, se sujetan del suelo a través de estos rizoides para absorber el agua y las sustancias minerales. Suelen vivir en ambientes húmedos, ¿verdad? Como ya decíamos. Las esporas se encuentran en cápsulas llamadas esporangios. Esporangios son estos puntitos que nosotros tenemos aquí del otro lado. Por ejemplo, si usted agarra una cola de quetzal o un helecho que usted encuentre por su casa, ahí por donde usted vive, y usted le da la vuelta, usted ve estos puntitos. Estos puntitos se llaman esporangios, ¿sí? Vemos aquí los esporangios. Y estos esporangios, dice, cuando están maduros estos esporangios, las cápsulas se abren para dispersarla y crear así nuevas plantas. Vemos que estos esporangios, cuando ya están maduros, liberan, ¿qué es lo que liberan? Esporas, ¿sí? Liberan estas esporas para que ya pues se pueda reproducir en el suelo a través pues de otra, y vaya a generar otra planta, ¿verdad? Entonces por eso es que nos decía, estos tipos de plantas se reproducen por esporas, ¿sí? Cuando estas ya están maduras, cuando estos esporangios ya están maduros, liberan esporas, así como nosotros lo vemos aquí en la planta, ¿verdad? Vemos el helecho, en la parte de abajo, en la parte de atrás de los helechos, pues vemos que tiene estos esporangios y el esporangio cuando ya está maduro libera estas esporas que ya se va a convertir en otro ser vivo, ¿verdad? Cuando estas esporas que son como semillitas llegan al suelo y tienen las condiciones de humedad y minerales adecuados, pues se van a reproducir y empiezan como a echar raíz, ¿verdad? Así como lo vemos nosotros aquí en esta imagen y posteriormente pues se va a convertir en otro ser vivo, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda con esta imagen o con este tipo de reproducción, que me indique su duda, ¿verdad? Para continuar. Perfecto, entonces continuamos. Quiero que veamos aquí algo muy importante y por favor pongan atención a esto que les voy a mencionar. Nos dice la reproducción sexual en plantas, ¿verdad? Como ya decíamos, la reproducción en las plantas y si tienen flores de tipo sexual. Involucra plantas que tienen flores únicamente, ¿verdad? Si no tiene flor, no es una reproducción de tipo sexual. Probablemente sea asexual. Como ya decíamos, la reproducción sexual involucra la unión del polen. En este caso, pues el polen se le va a denominar como al gameto masculino, ¿verdad? Como lo que nosotros decíamos, el espermatozoide. Entonces,
involucra el polen más el óvulo. Y aquí nosotros vemos esta imagen, vemos esta situación de en medio que nos señala un óvulo. Y esta situación grande que nosotros encontramos al centro es el ovario. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias en los tipos de flores que también pueden existir y sobre todo dentro de sus partes, ¿sí? Pero lo importante es de que la reproducción sexual en las plantas involucra el polen, que es como el espermatozoide, más el óvulo, ¿verdad? Entonces va a haber una unión de espermatozoide, o en este caso de polen, con el óvulo. En las flores se encuentra el aparato reproductor masculino y o femenino, ¿sí? Algunas flores pueden tener el aparato masculino, otras pueden tener el aparato reproductor femenino y algunas otras flores pueden ser hermafroditas. Esto quiere decir que tienen tanto el masculino como el femenino. Ahorita vamos a aprender a reconocerlas y sobre todo, como les digo, a través de este reconocimiento es como muchos científicos han podido experimentar con las situaciones de la genética, de la herencia, por ejemplo, para realizar estudios de herencia, ¿verdad? En seres vivos. Y es como muchos han experimentado, por ejemplo, incluso crear especies de plantas que sean puras, les dicen en algunas ocasiones, ¿verdad? Para realmente tener plantas que son de un linaje que es puro, ¿verdad? Entonces así es como se logra mantener un linaje puro de algunas especies. Nos dice, una flor, como ya les decía, puede ser masculina o puede ser femenina o puede ser hermafrodita, ¿verdad? Ambos sexos. ¿Estamos? Entonces, veamos las partes de la flor para que nosotros lo identifiquemos adecuadamente. Se ubica sobre el pedúnculo, ¿verdad? El pedúnculo es lo que nosotros conocemos aquí como el tahito, ¿verdad? Y vemos que tiene pues aquí como una pequeña porción un poco más abajo. Entonces, la flor se va a ubicar sobre este pedúnculo que nosotros vemos acá, ¿sí? Sobre este pedúnculo que está en verde. Está formada básicamente por dos situaciones. Por el cáliz que forman las hojas, como nosotros lo vemos acá, las hojitas de aquí abajo, ¿verdad? El cáliz. Y la corola, que la corola está constituida por los pétalos de la flor, ¿sí? Entonces, básicamente son dos estructuras muy importantes de la flor, ¿verdad? El cáliz, que son las hojitas de aquí abajo, y la flor, ¿sí? Dentro de nosotros, de esta corola, que la corola, como dijimos, está constituida por los pétalos, dentro de la corola o dentro de los pétalos, nosotros podemos encontrar dos situaciones. O tiene estambres, que a esto se le denomina el aparato reproductor masculino, y los estambres son estos como pelitos que nosotros vemos que le salen a algunas flores, ¿verdad? Por ejemplo, el lirio es un claro ejemplo que tiene estos estambres, ¿verdad? Entonces, este es el aparato reproductor masculino. Y el pistilo es la situación del centro, ¿sí? Lo más gordito que nosotros podemos encontrar en las flores en el centro. Por ejemplo, voy a regresar a la imagen anterior. El pistilo sería esto amarillito que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Esto amarillito, gordito que nosotros vemos acá, este sería el pistilo. Y los estambres son todos estos que están a los lados, ¿verdad? Entonces decíamos, está el cáliz, que es toda esta situación de las hojitas que están abajo, y la corola, que está compuesta por los pétalos, ¿verdad? Entonces, estas son partes de la flor muy importantes, ¿verdad? Como decíamos, los estambres es el aparato reproductor masculino, mientras que el pistilo es lo del centro, es el aparato reproductor femenino. Si regresamos a esta imagen anterior, vemos que el pistilo aquí en el centro dice tiene el ovario de la flor, y dentro del ovario están los óvulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacernos una idea y para que lo entiendan desde este momento, los estambres que están acá, el órgano reproductor masculino, ¿verdad? Libera el polen que viene y se introduce dentro del pistilo. Viene aquí para abajo y posteriormente viene a fecundar el óvulo, ¿verdad? Cuando ya se fecunda el óvulo, entonces se genera la reproducción y como respuesta la planta va a generar una semilla, ¿verdad? Ya sea que la planta sea con fruto o sin fruto, sea gimnosperma o sea angiosperma, va a generar una semilla, ¿verdad? Entonces, como ya decíamos en las diapositivas anteriores. ¿Estamos? Entonces, el estambre es el aparato reproductor masculino y el pistilo el aparato reproductor femenino. Al estambre también se le conoce como androcios y al pistilo como ginesio, ¿verdad? Son otros nombres que se les dan dentro de la ciencia. Entonces aquí, para que lo veamos, esta es una flor a la que tenemos al centro, es una flor que es netamente hermafrodita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el pistilo al centro y tiene los estambres a los lados. Quiere decir que tiene tanto aparato reproductor masculino como femenino, ¿verdad?
Y aquí lo podemos nosotros diferenciar, ¿verdad? El pistilo, como ya les decía, es lo del centro, ¿verdad? Es únicamente esta situación del centro, es el aparato reproductor femenino. Y los estambres, que son los de los lados, es el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Entonces aquí esta imagen está muy bien explicado, ¿verdad? La diferencia entre pistilo y estambre, ¿verdad? Pistilo, aparato reproductor femenino, y estambre masculino. Vemos aquí otra vez las partes, como ya decíamos, el cáliz, ¿verdad? El pedúnculo, que es el que sostiene a toda la flor. El cáliz, ¿verdad? Que es el que está debajo de la corola, ¿verdad? Y la corola, pues, está compuesta por los pétalos, como ya decíamos. Y, pues, aquí algunas otras partes, ¿verdad? Como les digo, no vamos a entrar tanto en detalle de las partes del pistilo o el estambre, pero sí quiero que conozcan las diferencias entre estos dos, ¿verdad? El sexo de la flor, como les decía, pues hay algunas que pueden ser masculinas. Veamos esta imagen de acá, ¿verdad? Vemos en esta flor solamente tiene estambres, ¿verdad? Esta flor solamente tiene estambres, pero veamos la de más a la derecha. Esta es una flor femenina porque solamente tiene pistilo, ¿verdad? No tiene estambres. Pero existen otras que tienen pistilo y tienen estambres también, ¿verdad? Entonces, en este caso es una flor hermafrodita, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ustedes ya cuando vean una flor, ustedes pueden decir, ah, esta es una flor masculina, es una flor femenina o es una flor hermafrodita, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de las abejas? Vemos nosotros que las abejas llegan a las flores, ¿verdad? Y adquieren ese polen que está en los estambres, ¿verdad? Cuando cuando una abeja llega a una flor y posteriormente se va a otra, así es como se genera una diversidad sexual dentro de las plantas. Porque la abeja dentro de su vuelo, ¿verdad? Se lleva el polen de una flor a otra flor. Y a través de esta acción probablemente pues va a fecundar una planta con diferentes características, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de por qué las abejas son tan importantes para el biosistema y para el ecosistema mundial. Existe una creencia, no una creencia, sino que se ha calculado más o menos si llegaran a desaparecer las abejas de nuestro mundo, en 2 años el mundo colapsaría por diferentes situaciones, no solamente por la diversidad cultural, perdón, no solamente por la diversidad biológica de las plantas, sino por algunas otras situaciones de importancia que cumplen en el ecosistema mundial las abejas, ¿verdad? Entonces, para que veamos la importancia también de esta situación. Como decíamos, pues el sexo de las flores, ¿verdad? Vemos aquí, pues nos dice los óvulos, al ser fecundados por el polen, se transformarán en semillas, ¿verdad? Y pueden generar un nuevo ser. Como ya decíamos, el polen que se encuentra aquí en los estambres, aquí justamente, aquí lo vemos, miren, el polen, aquí vemos el androceo o el estambre, ¿verdad? Y vemos que en la punta tiene el polen. Y aquí vemos el ginesio o el pistilo, ¿verdad? Que dentro de él tiene los ovarios, tiene un ovario y dentro del ovario tiene sus óvulos, ¿verdad? El polen viene y entra dentro del estigma del pistilo y posteriormente pues va a fecundar estos óvulos del pistilo de la flor, ¿verdad? Entonces así es como se genera su reproducción. Las paredes del ovario dan origen a los frutos, ¿verdad? Como ya decíamos, las frutas, ¿verdad? Es como ya les decía en las diapositivas anteriores, cuando nosotros comemos una fruta, una manzana, una naranja, un limón, lo que ustedes quieran, la fruta, realmente lo que nosotros nos comemos es el óvulo fecundado de esa planta, ¿verdad? Entonces, para que lo aprendamos a diferenciar y sobre todo para que aprendamos a diferenciar las características, perdón, dentro de una flor que sea hermafrodita, si tiene pistilo y estambre, dentro de una flor masculina que solamente tiene estambre y una flor femenina que solamente tiene pistilo, ¿verdad? Bueno, y aquí, para que veamos algunas aplicaciones que tenemos dentro de nuestro medio, ya para ir terminando, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el caso de esta flor, ¿verdad? Vemos que esta flor es tipo hermafrodita, ¿sí? Es un tipo hermafrodita porque aquí vemos que tiene sus ovarios y también tiene, ¿cómo se llama esta situación? Se me fue el nombre. Estambres, perdón. También tiene estambres. Por ejemplo, veamos estas flores de aquí abajo, ¿verdad? Veamos esta flor. Si nos damos cuenta, esta flor es masculina. Esta flor es masculina porque nos dice solamente tiene estambres, ¿verdad? Y vemos aquí los puntitos como amarillos donde se encuentra el polen, ¿verdad? Lo vemos todos aquí. Solamente se encuentra el polen. Vemos esta flor femenina porque solamente tiene pistilo, ¿verdad? No vemos esta situación gruesa en el centro, ¿verdad? Realmente pues no hay estambres a los lados.
y veamos esta flor, es hermafrodita porque tiene el pistilo y a los lados tiene el estambre, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, son flores de papaya, o sea, todas pertenecen a la misma planta, ¿sí? Y dentro de la misma planta nosotros podemos encontrar flores que son masculinas, flores femeninas o flores hermafroditas, ¿verdad? También dentro de estas características o dentro de estos tipos de plantas, veamos la planta del maíz, ¿verdad? El maíz o puede ser su flor masculina o puede ser una flor femenina, ¿verdad? Al momento de que nosotros la examinamos, podemos identificar estas características. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene, yo creo que con esa terminamos, sí, con esa terminamos. No sé si alguien tiene alguna duda del tema que nosotros vimos el día de hoy. A mí me parece un tema bastante interesante, ¿verdad? Que algunas veces lo tomamos a la ligera o no le ponemos la mayor importancia, pero para que veamos que dentro de la naturaleza, pues también hay una gran diversidad biológica, ¿verdad? Y sobre todo, pues las características que podemos identificar nosotros dentro de los seres vivos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera mencionar, lo puede hacer en este momento. Muy bien, entonces, si no hay dudas, pues les pido, por favor, colóquenme su nombre en el chat de esta sesión de Zoom, por favor, para tomarle su asistencia. Mientras ustedes colocan su nombre, les recuerdo, por favor, que todas las semanas tenemos un pequeño examen corto. También todas las semanas tenemos una tarea, ¿verdad?, del tema. Y ahora, pues, su participación, la cual yo tomo de su asistencia aquí en la plataforma, ¿verdad? Aquí en el chat, perdón. Entonces, solamente tenemos un mensaje por el momento. Estamos 8 personas en la sala, ya van 2 mensajes. Necesito 7 mensajes ahí, por favor. 3 mensajes. Vamos a ver, permítame, ahorita les digo de quiénes tengo. Tengo el mensaje, la asistencia de Lesbia, de Julia López, Jacqueline Suseli, Johanna García. Me faltan 3 mensajes, jóvenes, por favor. Como les he dicho en otras clases, si no colocan su asistencia, pues es como que se conectaron, pero no pusieron atención, ¿verdad? Entonces, por favor. Tenemos ya también el de Reina Franco, Fátima y Santos. Ahí estamos, ¿verdad? Creo que ya estamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si no hay, pues qué gusto me da volver a saludar a los jóvenes y les mando un fuerte abrazo. Por favor, síganse cuidando mucho. Y les recuerdo, ¿verdad? Ya el próximo lunes, no es el lunes que viene, sino que hasta el siguiente inician los exámenes, ¿verdad? Entonces, la próxima semana todavía vamos a tener una situación de clase, ¿verdad? Para que se conecten y de igual forma. Entonces, los espero la próxima semana, ¿oyeron? Que pasen un feliz día. Cuídense bastante también. Les mando un fuerte abrazo, ¿oyeron? Gracias, El profe. profe, igualmente, Feliz día feliz para todos. día. Gracias. Adiós, profe. Feliz día. Adiós. Gracias, igualmente.